Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo el análisis de resultados de una empresa que ya he analizado en el canal. Más concretamente te estoy hablando de Goeasy, una empresa que tras la presentación de resultados ha caído, como puedes ver, un 3,29%. Pero tienes que tener en cuenta que esta caída no es debido a los resultados presentados de la compañía, sino que es debido a otras causas que es las que vamos a ver ahora, por lo que es posible que realmente nos encontremos ante una de las mejores oportunidades de inversión para este 2024. Primero, antes de nada, vamos a ver cuáles han sido esas causas de caída no solo en Goeasy, sino en el mercado en general. Como puedes ver, el mercado, el S&P 500, ha caído un 1,37%, realmente había caído más, pero al finalizar o al término del cierre del mercado, digamos que se recuperó un poco, pero en este caso llevaba una caída del 3% casi y llegó a cerrar en el 1,37%. Hay compañías que han caído un 7%, hay compañías que han caído un 8%, hay compañías que han caído un 3%, un 5%, etcétera. Y en este caso la razón principal es por los datos del IPC en Estados Unidos. Tienes que tener en cuenta que el mercado para este año tenía las expectativas de que la Fed, la Reserva Federal, iba a bajar los tipos de interés, de hecho en 3 ocasiones. Tenía pensado que la Fed fuera a bajar los tipos de interés para estimular la economía y que no hubiera tanta presión en cuanto a la financiación de nuevo capital. Así, eso haría que las compañías podrían volver a endeudarse para financiar el crecimiento y por tanto la economía podría tener, digamos que su periodo de crecimiento o bonanza. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues realmente aquí es que en términos interanuales se ha presentado el IPC mucho peor de lo esperado. Más concretamente en términos interanuales, como puedes ver aquí, se preveía o había una previsión del 2,9% y se presentó un 3,1%, pero es que también en términos mensuales había una previsión del 0,2% y realmente se presentó un 0,3%. Realmente, como ves, la diferencia no es tanta, pero esto lo que implica no es lo que se ha presentado, sino lo que hay más de allá o lo que hay detrás de todo esto, que es que si realmente no ha bajado todo lo que esperaba el mercado, eso quiere decir que a lo mejor, digamos que a lo largo de este año la Fed a lo mejor lo que decide es no hacer esas 3 bajadas que estaban previstas por el mercado y a lo mejor decide hacer alguna bajada menos o incluso mantener los tipos de interés o en algún caso más grave incluso subirlos. ¿Por qué? Porque si estos datos, es decir, si en general la inflación no termina bajando como espera el mercado y por tanto la Fed ve que no llegan al objetivo del 2%, eso quiere decir que durante más tiempo pueden prolongar los tipos de interés altos o incluso si ven que pasamos a un momento de incertidumbre o algún momento donde la inflación no solo no empieza a bajar sino vuelve a subir, pues eso quiere decir que a lo mejor decidirán hacer futuras subidas de tipos de interés, lo que quiere decir que por eso el mercado ha caído, como hemos visto aquí en el S&P 500, un 1,37%, cuando más o menos, si ves a lo largo de toda la duración de apertura del mercado de ayer, había caído en torno a un 3%. Ya te digo, compañías que han caído un 7, compañías que han caído un 5, compañías que han caído un 3, etcétera, etcétera. Y en el caso de Goeasy, y por eso te digo que es una oportunidad, ha caído un 3,21%, un 3,29%, perdón. Pero tienes que pensar que justo presentó ayer resultados mejor de lo esperados y por eso ahora mismo vamos a ver realmente en el Investor Relation qué es lo que ha presentado la compañía y por qué creo, en mi opinión, que esta es una de las oportunidades de inversión más interesantes para este 2024. Para eso, como siempre digo, en el Investor Relation bajamos donde aquí tenemos los últimos acontecimientos o los últimos eventos y aquí puedes ver las notas de prensa, la última nota de prensa presentada y también la presentación de resultados en PDF en este caso. Como siempre digo, las presentaciones es bueno que te lo leas, pero ten en cuenta que yo después solo la voy a utilizar para que veas alguna de las palancas de crecimiento que podría tener esta compañía para este 2024 y próximos años. En este caso primero me voy a meter en la parte de notas de prensa, donde aquí puedes ver que Goeasy ya nos da información sobre los datos presentados. Por ejemplo, originaciones de préstamos trimestrales 705 millones, un crecimiento del 12%. Luego, en cuanto a cartera de préstamos, 3,6 billions o un 30% de crecimiento. También la tasa de cancelación neta, o en este caso net chart off, que es como se conoce, que es, digamos, la cantidad de
morosidad o impagos, mejor dicho, impagos de préstamos que tiene la compañía. Recuerda que esta es una empresa financiera que se financia con capital y luego lo presta a un tipo de interés mayor, y por tanto siempre, como digamos que esta empresa está enfocada a clientes conocidos como subprime, es decir, clientes que no aceptan las entidades bancarias, pues generalmente estos clientes se suelen financiar a una tasa de interés o un tipo de interés mayor, pero generalmente por ser el tipo de cliente que es, hay un X porcentaje, en este caso se considera que hasta un 10% es lo razonable de que parte de estos clientes no te devuelvan el préstamo. En este caso, pues Goeasy ha conseguido bajarlo del 9% al 8,8%, lo que también es muy positivo. En EPS diluidos trimestrales, 4,34, un 154% de crecimiento. También ten en cuenta que el trimestre del año fiscal anterior, digamos que había bajado por algunos ajustes que había que haber hecho, pero de forma ajustada ha crecido un 32% de forma trimestral, y de forma anual 14,48, que ha sido un 72%, y ajustado un 23%, lo que quiere decir que si los EPS, como ya sabes, crecen a un 23%, es factible que al final el precio vaya creciendo a esa misma tasa de crecimiento. Pero es que además la empresa, como dicen en la presentación y como te invito a que vayas a leer esa presentación, realmente ven que de aquí a futuro van a poder captar más capital y tienen más acceso a financiación, lo que quiere decir que ven un mejor crecimiento para la compañía, lo que ha hecho que también esta compañía decida aumentar el dividendo en un 22%, que es bastante bueno. Por supuesto, aquí tienes toda la parte del cuarto trimestre que han sido resultados muy buenos, y aquí tienes toda la explicación, incluso los segmentos de la compañía, el Easy Home y el Easy Financial, donde realmente en cada segmento, como ves, han tenido crecimiento, volumen récord, nuevos clientes, etcétera, etcétera, y que te invito a que te leas. Incluso en términos generales ves que también tienen cosas muy positivas, como por ejemplo el 90 trimestre consecutivo de ingresos netos positivos. También al mismo tiempo 2024 marca el 20º año consecutivo de pago de dividendos y el 10º año consecutivo de aumento de dividendos. Es decir, que como sabes, todo esto es muy positivo. Además, clientes totales atendidos, más de 1.300.000 clientes. También el rendimiento sobre el capital ajustado, que como ves es muy bueno, del 26,7%, que ha crecido con respecto al 24,6%, y una serie de cosas que son muy interesantes. Pero yo me voy a ir aquí a la parte del año completo. En este caso, como puedes ver, y como te decía, 3,6 billions, un 30% de crecimiento en la cartera de crédito al consumo, que esto quiere decir que es muy positivo. También al mismo tiempo han tenido unos ingresos de 1.250 millones, un crecimiento del 23%. Recuerda que, como te digo, una cosa diferente es la cartera de crédito al consumo, es decir, la cantidad de capital que ellos piden total, pero luego ellos lo que cobran, es decir, lo que ingresan, son los intereses de esos préstamos. Por tanto, estos ingresos son por los intereses de esos préstamos, lo que quiere decir que crecer un 23% es bastante bueno. Luego también han tenido un crecimiento en ingresos operativos a 47 o 477 millones en comparación con los 332, y al mismo tiempo ingresos operativos ajustados 491, que fue un crecimiento del 33%. Es decir, como ves, es una auténtica salvajada. Al mismo tiempo, la utilidad neta, que es el beneficio neto, fue de 248 millones, y en este caso de forma diluida, como te comentaba, 14,48, lo que quiere decir que han superado también el año 2022, como puedes ver aquí, con respecto a 140 millones y 8,42. Y al mismo tiempo, también ten en cuenta que aquí lo interesante es que las ganancias diluidas por acción ajustadas, 14,21, que en este caso esa es la parte importante, con respecto a los 11,55, un incremento del 27 y 23% respectivamente. Luego también más puntos interesantes sobre esta compañía es, por ejemplo, la entrada, digamos, en la parte de préstamos de automóviles, que es la parte que ponen aquí, que como ves pueden acceder a financiación para hacer préstamos para coches, y por supuesto aquí te dicen los tipos de interés a los que se podrían financiar, que por supuesto también es bastante interesante hacer para este tipo de clientes otros préstamos adicionales para coches, donde podrían
captar más ingresos para la compañía. También lo interesante es que si seguimos bajando un poquito más, aquí tenemos las perspectivas a futuro, donde realmente ya digamos que el equipo directivo nos da un guidance a 3 años, como ha hecho en ejercicios fiscales anteriores, en este caso de 2024 a 2026. Como puedes ver aquí, nos dan más o menos un cuadro donde ellos estiman, por ejemplo, tener de créditos al consumo brutos, es decir, los préstamos que pueden captar, por ejemplo, para 2026 de 5,8 billions a 6,2 billions. Y también en cuanto a ingresos, que esto signifique que sea entre 1,7 y 1,9. Si nos fijamos, que luego vamos a ir a Ticker para ver la valoración de la compañía, las estimaciones de los analistas de estos 3 años están más o menos en estos rangos, es decir, para 2024 entre 1,4 y 1,5, o entre 1,4 entre 1,45 y 1,55, luego para 2025 entre 1,55 y 1,75 billions, y para 2026 entre 1,70 y 1,90. Lo que quiere decir que al final eso quiere decir que los analistas están en el rango intermedio de las estimaciones del propio equipo directivo, que si analizas este equipo directivo normalmente o generalmente suelen ser muy conservadores, realmente siempre terminan creciendo más de lo esperado, y como nos han demostrado, si ves años anteriores, una de las estrategias del equipo directivo es siempre dar rango de estimaciones bajos para cada año, de forma trimestral o de forma anual, ir batiendo esas expectativas o ese guidance que van dando. Lo que quiere decir que al final todo esto lo podemos tomar como que va a ser de forma conservadora. También al mismo tiempo aquí puede ver el rendimiento que sacarían sobre los préstamos al consumo. Recuerda que también uno de los miedos del mercado para esta compañía es que en Canadá este 2024 se iba a implementar una limitación de tasa de tipo de interés máxima que se le puede cobrar a los clientes, pero Goeasy ha sido inteligente y previamente ha estado haciendo esos cambios para ajustar a los clientes y cobrarles la tasa de interés que esté dentro de ese cambio, para que no les afecte cuando digamos que esa legislación entre en vigor, por lo que quiere decir que la compañía no se vería afectada, cosa que otras compañías sí. También al mismo tiempo, como te decía, el net charge-off, o en este caso la tasa de morosidad o de impagos, aquí esperan que para 2024 se sitúe entre el 8 y el 10%, luego entre el 7,5 y 9,5 y entre el 7,25 y 9,25. Es decir, que ellos esperan que poco a poco la tasa de morosidad vaya bajando o la tasa de impago vaya bajando, y al mismo tiempo los márgenes esperan que se sitúen en torno al 40%, cuando ahora acaban de presentar márgenes operativos cercanos al 44-45%, es decir, que esto también podría ser mayor de lo que nos están diciendo. Y por último tienen la rentabilidad sobre los recursos propios, que esperan para 2024, 25 y 26 de más del 21%, lo que quiere decir que esto también es muy positivo para esta empresa. Y también otra cosa muy importante son los dividendos, que también, como te decía, como ellos ven una clara visibilidad de financiación y crecimiento en ingresos, pues por supuesto han decidido aumentar este año un 22% esos dividendos, y esperan seguir aumentando esos dividendos con el paso de los años. Ahora bien, aparte de esto, que es la parte cuantitativa, que es lo interesante, es decir, analizar la parte numérica de la compañía, una cosa que voy a hacer, que por supuesto te invito a que te leas la presentación entera, pero voy a ir a la presentación de resultados y voy a ver una cosa adicional, que es un punto interesante que me pareció muy curioso. Aquí, por supuesto, como ves, la compañía te da muchísima información en cuanto al crecimiento, márgenes brutos, crecimiento de la cartera de pedidos, clientes, márgenes, como te digo, es decir, son muchísimas cosas y muchísima información que nos da la compañía, pero yo me voy a ir a una cosa concreta que está aquí un poquito más abajo. En este caso, aquí las estimaciones, ¿vale? El outlook, si bajamos un poquito más, aquí viene lo interesante. Estrategia o iniciativas estratégicas para 2024. Ten en cuenta que vimos ya la parte cuantitativa, pero aquí también está la parte cualitativa, es decir, qué es lo que va a ser el modelo de negocio, qué es lo que va a hacer la empresa para implementar ese crecimiento y hacer todavía más que ese crecimiento sea más sostenible o incluso mayor o mejor de lo esperado. En este caso, esperan o tienen un roadmap, es decir, tienen, digamos que una guía para entrar en la parte de tarjetas o producto de tarjeta de revolving. Es decir, en este caso van a entrar en un mercado de 40 billions para canadienses non-prime. Es decir, para clientes non-prime, que es, digamos, la calidad crediticia que tienen esos clientes, pues se estima que el mercado sea de 40 billions. Lo que quiere decir que ellos están estudiando el entrar con productos de tarjetas revolving, lo que quiere decir que eso sería financiación adicional que captaría
la empresa y por tanto serían más intereses que cobraría y más ingresos. Pero es que eso no es todo, sino es que además tienen la intención gradual de ir probando directamente ofertas de forma eventual, puntual o más continua, digamos, a clientes por parte de premios o en este caso incentivos o puntos, programa de puntos con las tarjetas, donde por supuesto los clientes puedan tener, digamos, que un descuento en la deuda. Piensa que por una parte, si ya eres un cliente de GoEasy y tienes que pagar unos altos tipos de interés porque eres un tipo de cliente que el banco no le da préstamos, pues al final ese tipo de clientes tienen que pagar un alto tipo de interés. Pero si además hacen que tengan que pagar con la tarjeta, es decir, que tengan que endeudarse más utilizando este tipo de tarjetas, al final por tener X puntos por utilizar esta tarjeta, sus préstamos originales pueden tener cierto descuento, lo que quiere decir que para los clientes al final les puede interesar porque utilizando la tarjeta tienen descuentos por la parte de la deuda o de los otros préstamos que ya tienen con GoEasy. Y al mismo tiempo GoEasy no solo coge los intereses de un único préstamo, que recuerda que están limitados al máximo, que es lo que va a poner en este caso el Estado o el gobierno canadiense al 35%, sino que el hecho de que puedan tener un préstamo y otro préstamo con o otros intereses con la tarjeta revolving, quiere decir que a un mismo cliente le pueden sacar más intereses y al mismo tiempo lo tienen más contento porque le dan todo ese acceso a capital que los bancos no le permiten y además tienen una financiación más cómoda y tienen puntos o posibilidades de bajar, digamos, que su tasa o nivel de endeudamiento es decir, el nivel de interés que tienen que pagar a la compañía. Todo esto, como ves, es muy positivo, aparte de mejorar las aplicaciones y todo esto y la parte o la infraestructura de la compañía para ir creando sinergias entre tipos de digamos, préstamos. También recuerda que esta compañía se está metiendo en el mercado de automóviles, lo que quiere decir que abriendo o expandiéndose a distintos mercados, es decir, no solo al del automóvil, sino también al de las tarjetas revolving, pues quiere decir que sean más entradas de dinero o de financiación que pueden captar capital para la propia compañía y todo esto, como ves, es muy positivo. Aquí ponen que para 2024, pero precisamente esto no solo será para 2024, sino que si empieza a funcionar también será para 2024 y para los siguientes años consecutivos. Como ves, esta compañía ha presentado unos resultados muy buenos y hay muchas expectativas en cuanto a la parte cuantitativa de crecimientos o buenos resultados y también de forma cualitativa porque hay más crecimiento por esa parte en el segmento de automóviles, en el segmento de tarjetas revolving, etcétera, etcétera, lo que quiere decir que hay muchos vientos de cola para esta empresa. Por tanto, vamos a ir a la parte de ticker, como siempre digo, donde aquí vamos a buscar GoEasy y en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre con la compañía tras la bajada de resultados. Aquí, por ejemplo, bueno, no lo puedes ver, pero en el momento en el que estoy grabando el vídeo, ticker sí ha ajustado el precio de la compañía, como ves, 157, lo que quiere decir que realmente el múltiplo al que estaría cotizando ahora mismo, recuerda que esto es forward, en este caso por PER se miraría esta compañía al ser una empresa financiera, es de 9,71 veces, como puedes ver aquí, 9,71 veces. El tema es que esta compañía en el último año, la media o digamos lo que ha pagado el mercado de media ha sido 8 veces per forward, en los últimos 3 años 10 veces o prácticamente 11 veces y en los últimos 5 años 10,39 veces. Lo que quiere decir que realmente esta compañía podríamos estimar, si miráramos solo el historial, de que su media estaría en torno a las 10 veces. Esto, entre comillas, si analizas un poco más la compañía, verás que es incorrecto. ¿Por qué? Porque realmente hasta el propio equipo directivo considera, y ya lo ha dicho en presentaciones anteriores, que si la compañía cotiza por debajo de 14 veces, eso significa que recomprarán acciones porque ellos mismos consideran que están baratos. Y de hecho, cuando han cotizado por encima de las 17-18 veces, que ha sido en 2021 aproximadamente, ellos han emitido acciones. Es decir, ¿por qué? Porque ya la financiación, recuerda que esta compañía se financia con capital y luego lo presta a un tipo de interés mayor. Pues la financiación emitiendo acciones a 18 veces le sale más rentable
de lo que le sale, por supuesto, pedir o captar financiación a otras entidades financieras, ya sea Banco Central, ya sean bancos, ya sea lo que sea. Lo que quiere decir que esta empresa o el equipo directivo es uno de los equipos directivos más inteligentes, que hacen las cosas de forma más correcta, y por supuesto aquí puedes ver que realmente de forma estándar, aunque puede parecer optimista, a esta compañía se le podría asignar 14 veces, que es lo que realmente considera el equipo directivo que debería de tener de múltiplo medio. Aún así, yo voy a hacer dos escenarios más conservadores y voy a llamar, digamos, como escenario conservador de 10 veces, en este caso, que es lo que tiene actualmente 10 veces la compañía, o 9,71. Vamos a poner la media de 10 veces de aquí a 2026, que es el plan o guidance que nos ha dado el equipo directivo. Y también, por supuesto, voy a ser un poquito más optimista, pero no de 14 veces, sino de 12 veces. Por tanto, para eso vamos a irnos aquí a la parte de estimaciones, y como puedes ver aquí los analistas, efectivamente, tanto 2024, 25 y 26 está aproximadamente, como puedes ver si subimos un poquito más, en el rango que te comentaba de las estimaciones del equipo directivo, es decir, de 1470, 1635 y 1781. Es decir, que está dentro del rango que te comentaba que daba de guidance el equipo directivo, que ya te digo que ellos son conservadores. Aún así, si llegamos a los EPS que estiman los analistas, aquí puedes ver que de forma normalizada serían 16,81, 19,22 y 22,29. Bien, en un primer caso voy a hacer lo que te dije de la parte conservadora, donde voy a tener en cuenta 10 veces y lo voy a multiplicar por 22,29, y verás que en este caso salen 222 de precio objetivo. 222 de precio objetivo para 2026 si el mercado paga 10 veces forward, 10 veces forward de esta compañía, ¿vale? 222. La compañía en el momento de la grabación del vídeo, como puedes ver, está a 157. A 3 años pasar de 157 a 222. Y por otro lado, como te digo, si también vamos a la calculadora y en lugar de eso le aplico 12 veces y lo multiplicamos por los mismos 22,29, esto significa que llegaría a 267. 267. Bien, para que te hagas una idea del crecimiento que implicaría esto, me voy a ir, como siempre hago, a MoneyChimp, que es una página web donde puedes ver el crecimiento compuesto de una compañía. En este caso nos vamos a calculadora, a la parte de retorno, y aquí vamos a poner en primer lugar 157 como precio actual, y recuerda, parte conservadora 222, aplicándole 20, en este caso 10 veces a 3 años, llegaría a un crecimiento del 12,24%. Pero si el mercado, en lugar de pagar 10 veces, pagara 12 veces, recuerda que eran los 267. En este caso, a los mismos 3 años ya sería un 19,36%. Es decir, si el mercado pagara un poquito más de lo que realmente está pagando ahora, que son 10 veces, o en este caso está pagando 9 y la media es de 10, pero lo correcto para esta compañía serían 12, pues como ves sería 19%. 19% en 3 años de crecimiento. Pero es que esto no es todo, sino es que realmente, si hacemos caso del equipo directivo y en algún momento el mercado decidiera pagar esas 14 veces, que recuerda que aquí has visto en ticker como en la parte de valoración, el mercado sí es verdad que en 2021 ha pagado porque estaba el exceso de demanda, y por supuesto más exceso de demanda, más personas tenían capital y por tanto también más personas querían invertir o pedir préstamos, etcétera, etcétera, lo que quiere decir que esta compañía llegó a cotizar a 18 veces, pero no te digo de 18 veces, pero sí unas 14 veces, que es lo que considera el equipo directivo. Bien, pues si fuera en este caso 14 veces, vamos a tener en cuenta los mismos 22,24 y lo vamos a multiplicar en este caso por 14 veces, serían 311, y si nos vamos en este caso a ver los 311, aquí puedes ver 311 a los mismos 3 años, ya estaríamos hablando de un crecimiento del 25% anual. Por supuesto, 14 veces puedes considerar que es la parte optimista. Yo me quedo con que el equipo directivo considera por algo, y el equipo directivo en concreto de Goeasy está haciendo las cosas muy bien y sabe lo que realmente vale la compañía, pero aún así podrías considerar que esta es la parte optimista.
Aún así, nos podríamos quedar, yo creo que con la parte que podría ser más estándar de 265, como te decía, que tendríamos ese 19% anual. Pero es que a ese 19% anual le tendríamos que sumar también, por supuesto, si nos vamos aquí, la compañía reparte ahora mismo un dividendo, que aquí no te sale la yield, pero te digo yo que es aproximadamente del 2%. Y si está creciendo a el 20% anual ese dividendo año a año, o ya no te digo que crezca a ese 20%, sino con que crezca a un 10% o siga creciendo de forma consecutiva, pues eso quiere decir que habría que sumarle la rentabilidad adicional por dividendo a, en este caso, el 19% que tenemos de ejemplo. Lo que quiere decir que al final, como puedes ver, de aquí a 3 años podemos esperar un buen crecimiento para esta compañía y además ten en cuenta que gracias a esta noticia del IPC, que es una noticia negativa, pero que ha hecho que el mercado en general se desplome, por tanto que Goeasy haya caído ese 3%, quiere decir que la tenemos con cierto descuento y si pensamos a medio o largo plazo sería todavía mucho mejor. Por supuesto, también podríamos plantear otro escenario un poquito más avanzado, donde si vamos aquí a la parte de ticker, vamos a ir a la parte de estimaciones y vamos a ver si realmente los analistas aquí nos dan estimaciones a más allá de, en este caso, 2026. Como puedes ver en EPS normalizados, el máximo es 2026, por lo que digamos que aquí estamos viendo un crecimiento del 18, del 14, del 16, podríamos estimar un crecimiento del 15% anual para ser conservadores, pero ya has visto que la compañía, por ejemplo, tiene la capacidad de crecer sus EPS porque recompra, también reparte dividendos, porque también, por supuesto, tiene ese crecimiento y todas esas palancas, podría crecer perfectamente a más de 20% los EPS. Aún así, de forma conservadora, vamos a estimar un crecimiento a partir de 2023, ¿vale? Es decir, que 2023 ya presentó 14,21. En este caso, pues vamos a estimar que para 2028, 5 años después, vamos a ver ese crecimiento del 15%. Para eso volvemos a la calculadora y en este caso me voy a ir a la parte de interés compuesto. Aquí tenemos que poner el precio o en este caso, mejor dicho, los EPS actuales de 14,21. 14,21, que es lo que voy a poner aquí, ¿vale? 14,21. Luego, después de años, en este caso sería hasta 2028, y le vamos a aplicar un crecimiento de esos EPS del 15%. Quiere decir que llegaría a unos EPS a 2028 de 28,58. Bien, si vamos a la calculadora y ponemos estos 28,58 y le aplicamos tan solo esas 12 veces que de aquí a 5 años que se sobreentiende que el mercado ya se habrá recuperado, que habrá pasado todo toda esta incertidumbre de la inflación, habrán bajado los tipos de interés, etcétera, etcétera, es factible que por la compañía el mercado pague 12 veces, que es lo que te digo que es un escenario más estándar. En este caso llegaríamos a un precio objetivo de 342. La compañía está en 157, lo que quiere decir que si vamos aquí a 157 a la calculadora y 352, aquí a 5 años en este caso, tendríamos un crecimiento del 17,5% anual. Es decir, que incluso a 5 años y siendo más conservador, con un crecimiento de EPS del 15%, es decir, por debajo de lo que actualmente está creciendo la compañía, aún así nos daría un retorno del 17%. Como puede ver, esta compañía es, por lo que se ve y además por la oportunidad que nos ha dado el mercado, una buena oportunidad de inversión para quizás plantearte invertir en este 2024. Y nada, esto ha sido todo sobre el análisis de Goeasy y la situación macroeconómica actual, y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.